Hola, hola a todos. Dios les continúe bendiciendo en este nuevo día y seguimos con nuestro estudio del libro de Ruth y esta declaración tan linda que hace Ruth a Noemí, dentro de lo que también le dice, tu Dios será mi Dios. No hemos pasado todavía del capítulo 1, seguimos ahí y hoy precisamente el título de este mensaje es Tu Dios será mi Dios, parte 1. Luego de este hermoso recorrido relacionado con el cuidado pastoral y paternal de Dios para estas mujeres, pasaremos a considerar la tercera parte, centrada en el tercer aspecto de la confesión de conversión de Ruth. Y tu Dios, mi Dios, versículo 16. Semejante afirmación nos permite identificar aspectos relacionados con la fe y la creencia que manifiesta en un ser superior. En consecuencia, ahondaremos un poco en el tema de la fe y la religiosidad como elemento espiritual que lleva a las dos mujeres a confiar y proseguir. El capítulo 1 no comienza hablando de Dios de manera manifiesta. Por el contrario, hay un elemento cronológico que es importante tener en cuenta. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Versículo 1. Posteriormente habla del hambre, una tragedia natural para la familia, lo que les hace emigrar a tierra de Moab. Luego habla de una tragedia familiar, la muerte de los 3 varones de la familia, lo que acelera la venida de Noemí a tierra de Belén. Hay toda una argumentación cíclica en el pasaje, según lo muestra el siguiente gráfico, o según se lo voy a mencionar ahorita. Mira, del versículo 1 al 2 habla de la salida de Judá por hambruna. Entonces hay hambre. Del versículo 3 al 5, la muerte es en Moab, lo que sucede allí, pues entonces nos está relatando sobre muerte. Versículo 6 al 7, el regreso a Judá por visita de Yahweh, o sea, hay esperanza. Sin embargo, la presencia real y evidente de Dios está un poco en la sombra. No obstante, como lo analizamos en la sección anterior, la soberanía y el control providente de Dios está latente en toda la narración, de principio a fin y por ende en todos los sucesos e insucesos de la vida humana. La tragedia familiar moviliza nuevamente a Noemí y la desestabiliza en lo más profundo de su arraigo. Consideremos el paralelismo de los versos 3 y 5 al respecto. Mira, en el versículo 3 hay una situación. ¿Cuál fue la situación? Murió Elimelech, marido de Noemí, y la condición, queda ella con sus 2 hijos. Después de esta situación viene una condición, y la condición en la que ella se encontraba era estar sola con sus 2 hijos. En el versículo 5 dice, murieron también Malón y Quelión. Fue la siguiente situación. Y la condición, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mira, ahí están 2 situaciones mostradas y 2 condiciones en las que queda esta mujer por esa situación. Recordemos la tragedia familiar de Job. Perdió todos sus seres queridos en un solo día. Dice Job capítulo 1 versículo 18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tanto Noemí como Job saben que todas las cosas son determinadas por Dios, como dice el profeta Amós en el capítulo 3 versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es hasta el versículo 6 del capítulo donde se expresa claramente la intervención directa y concreta de Dios, el Dios de Noemí. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Podemos notar que Dios salta visiblemente a la escena en sentido de provisión, no para permitir la tragedia natural, el hambre, y la tragedia familiar, la muerte.
aunque, como lo hemos reiterado, está la mano omnipresente de Dios soberanamente teniendo el control de todas las cosas. Hay un comentario realizado por Ramírez en 2004 en la página 48. Lo sucedido no es pago por ningún pecado, no es el castigo o alguna acción familiar. Las cosas simplemente han sucedido así. Cuando Jehová aparece en el relato, lo hace vinculado a una acción salvífica, no a una acción punitiva. Este rasgo da, ya desde su inicio, una pista acerca de la acción de Dios en esta obra. Dios da el pan. Esta es la primera aparición de Dios en la obra, su primer gesto. En contraposición se presenta el Señor en la cena, en relación con la solución de las tragedias, no con su origen, por lo que irrumpe en la acción para darles pan. Su visita es para cambiar la circunstancia. Las dos tragedias por las que han pasado Noemí son el hambre y la muerte. Jehová Dios se presenta para darles pan y posteriormente vida, según sigue la narración de este libro. Es decir, Él responde misericordiosa y maravillosamente a las tragedias por las que pasan sus elegidos y trae descanso y esperanza genuina. Desde que Noemí oyó sobre la visita de Jehová a su tierra, se encendió una luz de esperanza. No sabemos cómo o por qué medio escuchó esta buena nueva. Lo cierto del caso es que es el comienzo de un nuevo capítulo para su vida. Luego de la tragedia natural y la familiar, hay un rayo de esperanza proveniente de lo alto. La visita de Dios está relacionada con el pan y el sustento. El texto es muy sugerente al recordarnos que su visita está asociada con la tierra y el pueblo de Belén. Hemos de suponer la radiante luz que se enciende para guiar los pasos de Noemí en la soledad del camino de regreso a Belén. Como lo hemos anotado, todas las cosas están siendo dirigidas de forma magistral y milagrosa por el Señor. Noemí se levanta para caminar en dirección a la luz que ilumina su corazón adolorido y equilibra su vida, luego de oír sobre la visita de Dios a la tierra de la cual años atrás partió. En compañía de sus fieles y bondadosas nueras, camina silenciosa y ansiosamente hacia la provisión. Al detenerse, intenta convencer a sus nueras que no prosigan con ella. Las despide y profiere para ellas una hermosa bendición. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 8. Noemí es una mujer que confía en Dios y está convencida que la actitud de sus nueras es digna de una bendición de parte del Señor. Para los judíos es muy importante la bendición de Dios y la que por gracia del Todopoderoso pueden proferir los ancianos sabios o jefes de casas al morir. No obstante, ante la muerte de Elimelec y la ausencia de los varones, la anciana Noemí profiere para sus abnegadas compañeras una bendición paternal y teológica. De esta forma, se despide de ellas y muere para ellas y ellas para Noemí. Ella asume la responsabilidad de dar la bendición sacerdotal o patriarcal ante la condición que la embarga y la inminente separación. Además, esta sufriente mujer ha encontrado en el Señor su consuelo y descanso. Sabiendo que sus nueras han padecido la separación de sus esposos, eleva un deseo piadoso como una oración a favor de ellas. Su petición y anhelo al Señor es que ellas sean consoladas, pastoreadas y hallen descanso para su ser de parte de Dios. Os conceda Jehová que halléis descanso. Versículo 9. Parece ser que este anhelo es una oración y un presentar las buenas nuevas de salvación y consuelo en Cristo. Noemí está convencida y segura que solo en Dios hay descanso, misericordia y consuelo, por lo que comunica esto a sus nueras. Amén. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte que nos está hablando de, mire todo lo que podemos aprender de una expresión como tu Dios será mi Dios.
Y apenas nos está hablando de toda esa narrativa de lo sucedido con Noemí y sus nueras, de lo que ella estaba afrontando y de la esperanza que igual ella tenía en Dios. Hay momentos difíciles que pareciera que no vamos a ser capaces quizás de atravesar, pero mira que aún en medio de las circunstancias difíciles hay una esperanza y hay una fe puesta en Dios. Algo que quizás sus nueras veían en Noemí, que a pesar de todo ella seguía creyendo en Dios, ella seguía escuchando, tanto que escuchó que Jehová había visitado la tierra de Belén trayendo pan sobre esa tierra y no dudó en regresar. Fue como el impulso para decir: es momento de volver a mi tierra, es momento de ir a mi pueblo y es momento de volver ahí a mi Dios. Porque a pesar de que estaba en Moab, Jehová seguía siendo el Dios de Noemí. A pesar del lugar donde nos encontremos y en las situaciones que nos hallemos, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo nuestro Dios. Que no pongamos en duda y que podamos aún proferir bendición sobre los que están a nuestro alrededor, dejándoles claro que la bendición viene de Dios y que Dios estaba en medio de todo, en medio del relato. La única forma de poder soportar el hambre y la muerte es porque Dios estaba ahí sustentando el corazón de estas mujeres, en el corazón de Noemí sobre todo, que padeció también aquella tiempo de hambre y que la hizo movilizarse hacia otro lugar. Pero Dios estaba en medio de la pérdida de sus seres queridos. También el Señor estaba en medio. Empezó con una familia y luego se encontró sola. Se volteó a mirar quizás y ya no tengo mi esposo, ya no tengo a mis hijos. Tenía 2 nueras que quizás había visto como sus hijas también, pero la realidad es que Noemí estaba viuda, que Noemí estaba sin hijos y pues eso sí no tiene nombre. Una mujer que pierde sus hijos, pero aún así tenía a su Dios también. Dios sigue y seguirá siendo Dios. Y mira cómo le muestra en esas palabras para despedir a sus nueras la bendición. Sabe que la bendición viene de Dios, todavía su esperanza está puesta en Dios y por eso las bendice, les comunica la bendición de parte de Dios. Que en este día tú puedas decir: tu Dios será mi Dios. Que si pudiéramos tener a Noemí al lado y poderla ver, decirle: tu Dios será mi Dios. Definitivamente no hay otro Dios como el tuyo. Jehová está en medio y en el relato se nombra, irrumpe para mostrar que es el Dios que provee, que es el Dios que transforma, que es el Dios que hace de una situación compleja y difícil un tiempo de esperanza, un tiempo de paz, que transforma las situaciones complejas, como mismo dice la palabra, que cambia nuestro llanto en alegría, nuestro lamento en baile y nuestro llanto en alegría. Eso solo lo hace nuestro Dios. Amén. Señor, hoy te damos las gracias por este día, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque así como en la historia, en la vida de Noemí, Señor, de Ruth y de Orfa, estabas tú, Señor, en medio de esta casa, de esta familia, obrando de una manera especial, dándole las fuerzas, sustentándole, Señor. Sé, mi Rey, que el mismo Dios de Noemí es nuestro Dios. Eres tú, Jehová de los ejércitos. Eres tú, creador del cielo y de la tierra. Eres tú el hacedor de maravillas. Eres tú el que nos formaste del polvo de la tierra a tu imagen y a tu semejanza. Ese mismo Dios en el cual ponemos hoy nuestra confianza, nuestra esperanza, que has irrumpido en nuestra vida, Señor, que en la historia de cada uno de nosotros, Señor, se debe contar tus proezas, tus maravillas, que en todo tiempo tú estás obrando, Señor, y cómo viniste, cómo llegaste a transformar cada situación en nosotros, Dios, a sustentarnos, a darnos provisión, a traer sanidad, a traer consuelo, a traer paz, Señor. Es tu presencia, eres tú, Señor. Por eso hoy te damos gloria y honra, alabanza al que vive por los siglos de los siglos, solamente para ti, Señor. Amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.